A veces seguir subiendo significa empezar a descender. En una canción de los Black Eyed Peas hay un verso que me gustó que dice "Is that all there is?", que podríamos traducir como ¿es eso todo lo que hay? ¿Acaso es eso todo lo que hay? Y me gustaría empezar abriendo con un proverbio que me gusta, que me ha hecho pensar mucho, que creo que es de origen budista, de origen del budismo zen, que dice, cuando llegues a la cima de una montaña, sigue subiendo. Creo que muchos hombres, y bueno, trato de hablar aquí desde una experiencia sobre todo masculina, no sé si estas reflexiones servirían también para empezar, para pensar una experiencia femenina. En ese caso, muchos hombres lo que harían sería, por ejemplo, no sé, construir un rascacielos, fabricar un avión, un cohete, intentar conquistar otros planetas o intentar conquistar, por ejemplo, a la gente que vive abajo de la montaña, en el valle, o incluso del otro lado, muchos hombres lo que harían sería dejarse someter, vender su libertad a cambio de una ilusión de seguridad, por ejemplo. Y todo esto después, tal vez, en el mejor de los casos, de detenerse un momentito a apreciar la belleza de ese paisaje, de esa cima de la montaña, a detenerse a apreciar la sensación de gozo por haber llegado, la experiencia tan diferente de estar en un lugar así. Um, pero creo que en ese mejor de los casos esto pasaría solo por un momentito porque pues la mayoría de los hombres piensan que el tiempo es oro. Y algunos ni siquiera eso harían, ¿no? Ni siquiera el detenerse un momentito a observar el paisaje. Si acaso, pues tomarían una foto, una selfie, grabarían un video y ya. Eh, de algunas de estas cosas que estos hombres podrían hacer en la cima de esta montaña hipotética, podríamos pensar que serían formas metafóricas o literales de seguir subiendo, ¿no? En algún sentido. Pero en todo caso me parece que no son sentidos chidos, ¿no? Incluso algunos de estos resultan francamente dañinos. Entonces, bueno, yo quería proponer aquí algunas ideas para tratar de señalar una vía de lectura distinta de esta frase. Retomando la idea de la fotografía, recuerdo una frase que me gustó mucho de la película La increíble vida de Walter Mitty, película que recomiendo, está linda. En un momento un fotógrafo de vida salvaje, bueno, un fotógrafo de muchas cosas distintas, lleva mucho tiempo rastreando y esperando la aparición de un leopardo de las nieves para poderlo fotografiar. Entonces el personaje principal, Walter Mitty, lo alcanza en una ladera de una montaña que es muy elevada, que es peligrosa, justo también retomando el tema de la montaña, y está con él en el momento en que por fin aparece el leopardo. Y entonces tiene lugar este diálogo. Walter pregunta, ¿cuándo vas a tomar la foto? A lo que el fotógrafo responde, a veces no lo hago. Si me gusta el momento a mí personalmente, no me gusta que la cámara me distraiga. Quiero formar parte del momento. Y Walter, ¿formar parte? El fotógrafo, sí, quedarme ahí, aquí mismo. Y después de un momento le dice, ya pasó, se acabó, una vez que el leopardo ya se ha ido. Recuerdo también, por ejemplo, ahora la ceremonia esta de los mandalas, ¿no? Que hacen los budistas, en la que una vez concluida la ardua labor de realizarlos, y vaya que son diseños a veces muy complejos, ¿no? Muy bellos, muy artísticos, pero una vez terminado se hace una ceremonia, se destruyen, se barren y se pasa a otra cosa. Creo que a menudo nos preguntamos, o haríamos bien en preguntarnos, me parece,
si lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que conocemos es todo lo que hay, si no hay nada más, si solo de eso se trata la vida, porque a veces parece demasiado poco, es frustrante, es deprimente, es decepcionante, a menos, claro, que uno se drogue con algo, alguna sustancia legal o ilegal, sexo, poder, dinero, trabajo, hobbies obsesivos, cualquier cosa que distraiga. Pero bueno, ya sabemos el precio que hay que pagar por esas cosas, ¿no? Ya sabemos el daño que se causa a uno mismo y a los demás. Aquí obviamente adelanto la respuesta de la que yo parto para estas reflexiones y es que no, eso no es todo lo que hay en la vida. Hay más, hay mucho más. Es posible hallar algo mejor, algo que nos haga sentir bien de forma más sostenida, menos dependiente de las veleidades, ¿no?, del mundo, de los demás, de los propios impulsos y de las propias emociones que sabemos que cambian muy rápidamente. Es posible hallar algo que nos haga sentir honestamente bien, con sensibilidad, con amor, con dicha. Pensaría yo que si alguien nos dice, nos insinúa, nos hace sentir que no hay más, que uno no merece más o que no se puede conseguir más o incluso que uno no debería desear más, pues yo sugeriría muy fuerte que no se le escuche a esa persona, que se le demuestre que está equivocado de una forma muy sencilla, en acto, que sería algo así como decirle, vas a ver que sí hay más, sí merezco más, sí puedo conseguir más, sí está bien que yo desee más. Tan es así que te vas a dar cuenta cuando veas mi espalda, mientras me alejo de ti, mientras tú te quedas en lo mismo, mientras yo voy por más. Y bueno, si alguna vez decides salir de tu conformismo, pues tal vez nos volvamos a encontrar en el camino. Recuerdo ahorita que hace muchos años alguien me dijo que le chocaban los libros, que le movían el piso debajo de los pies, ¿no? Que le sacudían la tierra, que hacían cuestionar algo de su realidad. En ese entonces yo era muy joven como para tener una posición al respecto, pero eso me hizo reflexionar y llegué a la conclusión de que a mí justo me gustan bueno, me gustaban y me siguen gustando ese tipo de libros y de experiencias. Eso añadiría ahora, ¿no? No solo los libros, sino toda experiencia que me ayude a ir más allá, a cuestionar algo de lo que ya conozco, a buscar más. Um, en todo caso, lo chido me parece es encontrar esas nuevas posibilidades, realidades, eh, que lo hacen a uno crecer, maravillarse, etcétera. Recuerdo que durante las protestas estudiantiles de mayo del 68 había una frase que los jóvenes esgrimían como un eslogan que está muy padre. Decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Me gusta mucho esta frase porque su aparente contradicción lógica nos lleva a reflexionar en que pensar a veces significa ir en contra de lo aparentemente lógico, de lo aparentemente evidente, racional. Es decir, ¿cómo podría ser que pedir lo imposible sea realista si justo pareciera que el realismo se ciñe a lo posible? Creo que la contradicción es solo aparente y es necesario superarla para poder acceder a una lógica más amplia, más libre y liberadora. Lo que consideramos posible, racional, no es más que una solidificación de lo que hemos logrado percibir y crear en nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero sabemos que siempre están sucediendo cosas que nunca habían sucedido antes. La frase no es mía, no sé muy bien de dónde viene, pero está chida. Entonces, aunque nuestra mente nos diga que solo lo conocido es lo posible, la experiencia nos ha mostrado infinidad de veces que lo que ahora no parece posible, porque no lo conocemos, porque a veces ni siquiera lo podemos imaginar, en ocasiones solo es cuestión de esperar a que alguien lo imagine, lo haga, lo cree en la realidad, lo posibilite, e incluso, ¿por qué no? A veces ese alguien hasta puede ser uno mismo, ¿no? Creo que la insatisfacción es un síntoma de que queremos algo más, de que sabemos o al menos intuimos que algo más es posible. No lo podemos definir a veces porque no lo conocemos, pero eso no quiere decir
que no haya la posibilidad de crearlo, de encontrarlo, en fin, lo poco que conocemos no es evidencia de que no exista algo, ¿no? Solo porque yo no conozca algo no quiere decir que no exista o que no sea posible crearlo, materializarlo en algún momento. Lo que sí sabemos, creo, lo que sí podemos estar, en lo que sí podemos estar de acuerdo, es en que buscar eso algo diferente requiere también actos diferentes con respecto a lo que hemos hecho siempre. Como dicen por ahí, no sé si sea cierto, que dijo Einstein, que es locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿De qué forma hacemos lo mismo? Es cierto que no siempre resulta tan evidente, tan simple. Eh, por eso es que eso tiene el poder de engañarnos a veces, muchas veces. A ver, lo describo un poco así. Buscamos algo que se nos ha presentado como que nos va a dar dicha, como por ejemplo hallar una pareja, terminar una carrera, académica o literalmente, tener un hijo, lograr un triunfo, ganar dinero, mucho dinero. Entonces, como hay esa perspectiva, como hay esa promesa de que eso nos va a dar dicha, nos esforzamos mucho en lograrlo. En ocasiones lo logramos y por un tiempo más o menos largo pareciera que efectivamente nos sentimos dichosos. Pero luego esa dicha se empieza a desvanecer y nos volvemos a sentir igual que antes, nos volvemos a sentir insatisfechos y claro, entonces empezamos a buscar otra cosa que parece que nos va a dar dicha y el ciclo se repite una y otra vez en muchas ocasiones. Claro, es difícil ubicar que estamos repitiendo algo porque la cosa que buscamos o la situación, la realidad que buscamos es diferente, ¿no? A veces puede ser terminar la carrera, a veces puede ser encontrar una pareja, puede ser casarse, puede ser tener un hijo, puede ser comprar un coche, puede ser lograr ascenso en el trabajo, lo que sea. Entonces las cosas parecen diferentes o son diferentes y eso nos da la impresión de que siempre es algo distinto, pero lo que no nos damos cuenta es de que en realidad estamos repitiendo un ciclo de insatisfacción, búsqueda de algo que parece que nos va a dar satisfacción, fracaso eventual en lograr esa satisfacción, incluso aunque se logre el objetivo, y otra vez, ¿no? Y por ello es una trampa de la que a veces es muy difícil salir, porque además parece ser muy lógica, parece ser muy racional. Aquí, por ejemplo, también introduzco la idea del Wu Wei, que proviene del pensamiento taoísta y que podría traducirse como un hacer sin hacer, como un hacer sin esfuerzo. Ciertamente, el llegar a la cima de la montaña es algo que ha requerido muchísimo esfuerzo, dolor, cansancio, tal vez hasta sufrimiento físico, emocional, pero ¿qué tal, me pregunto, si pudiéramos leer la máxima con la que iniciamos? Cuando llegues a la cima de una montaña, sigue subiendo, como una invitación a cambiar la forma de subir, de ver el mundo, de existir, de actuar. Cuando el fotógrafo dice que en ocasiones no toma la foto, que si le gusta el momento no quiere que la cámara lo distraiga, sino que quiere ser parte del momento, estar ahí en el momento, está haciendo algo muy diferente de lo que nos han dicho siempre, o la mayoría de las veces, que tenemos que esforzarnos más, que tenemos que luchar más, que tenemos que lograr más. Porque eso además nos mete en el mismo ciclo que ya describía, de insatisfacción, esfuerzo, logro, recaída en la satisfacción y así. ¿Qué tal si en vez de asumir que el seguir subiendo se refiere a una de esas cosas que solo nos llevan a este ciclo y eventualmente, claro, a la muerte con esta sensación de frustración? ¿Qué tal si en vez de eso nos abrimos a la posibilidad de que hay otras formas, de que esto se puede referir a algo distinto? Por ejemplo, tal vez detenernos y disfrutar el momento y permitir que eso sea la vía de acceso que nos indique que hay la posibilidad, aunque no sea fácil, de cultivar ese detenimiento y ese disfrute. Que conste, no el placer que nos da ese momento,
porque ese también es pasajero, sino más bien la posibilidad de cultivar ese detenerse, ese disfrutar del disfrute, del placer, el gozo que nos podrían dar muchos otros momentos en la vida. Tal vez incluso podemos hacer crecer esa capacidad, esa habilidad, esa apertura en nosotros mismos y llevárnosla incluso con nosotros cuando emprendamos el descenso de la montaña. Y si existe la posibilidad de lograr eso, me preguntaría yo, ¿acaso hay algún desafío que sea más valioso, que sea más fascinante? En la actualidad creo tenemos algunas prácticas que nos ayudan a acercarnos al no hacer, al silencio, a seguir subiendo por la vía de descender de la montaña. Um, Recordemos que también Jesús, y no lo cito como una referencia religiosa, perdón, sino más bien como una fuente de sabiduría, le dijo a Pedro que había que descender de la montaña por muy bien que se estuviera ahí. Recuerdan en este pasaje en que Jesús se transfigura y aparecen creo que Moisés y Elías y Pedro dice aquí todo está muy chido, mejor aquí nos quedamos, hacemos una tienda para ti, una para Moisés, una para Elías. Y Jesús le dice no, tenemos que descender de nuevo de la montaña. Um, Entre estas disciplinas que creo que nos ayudan, de las que yo conozco, son de las que hablo, seguro que hay más, pero pues no intento no hablar de lo que no conozco o no sé si hablo de lo que al menos conozco un poquito. Pensaría yo que está, por ejemplo, el psicoanálisis, que busca llevarnos a ese no hacer por la vía de el uso del diván, que de alguna manera rompe con la lógica común de nuestras interacciones con otras personas. En el diván pues uno no puede ver a su analista, uno siente que está hablándole a la pared o algo así. Cuando uno escucha la voz del analista pues viene de alguien a quien no puede ver porque está detrás de uno. Pero también está por la vía de la asociación libre, que es el método de hablar en un psicoanálisis, que es un método, digamos, que nos lleva, perdón, a hablar sin sentido, sin razón, sin propósito. Es decir, en un contrasentido de todas las formas de hablar a las que se nos ha constreñido tan fuertemente en esta sociedad. Otra disciplina me parece que es el budismo y en general todas las prácticas meditativas, sean estáticas como los diferentes tipos de budismo, los diferentes tipos de meditación, no sé, vipassana, kundalini, etcétera, como también las formas de meditación en movimiento, como serían el yoga, el tai chi, tal vez algunas artes marciales, y estas buscan llevarnos al no hacer por la vía de enfocarnos en posturas, en quietud o en movimiento, en la respiración y en el estar conscientes en el aquí y el ahora. Más que en dejarnos llevar solo por los pensamientos, es como generar una atención enfocada en algo o bien generar una atención constante en lo que estamos haciendo. También me preguntaría yo, ¿por qué le tenemos tanto miedo y tanto rechazo a la idea del descenso? ¿Por qué hemos exaltado tanto el ascenso, pero hemos demonizado tanto el descenso? Y creo que es interesante, por ejemplo, lo que plantea Gilbert Durant en un libro que se llama Las estructuras antropológicas de lo imaginario. En él dice que los humanos hemos asociado la cabeza con lo más importante de nuestro ser racional y como la cabeza está arriba, pues le hemos dado mucho más valor a lo que está arriba, lo consideramos superior y por lo tanto el ascenso es una metáfora de mejorar, de crecer. Recuerdo que en el libro de Comer, Rezar, Amar, uno de sus maestros, Ketut, le dice a Elizabeth Gilbert que debería pensar con el corazón. Y por ejemplo, recuerdo que en yoga hay estas posturas que nos enseñan a cultivar, que se les llama inversiones, en las que el corazón queda por encima de la cabeza, justo como una forma de experimentar una posible realidad de esta metáfora. Um, Creo que todo esto buena falta nos hace a los occidentales, que somos tan racionalistas, ¿no? En esta época que llamamos modernidad. Entonces, creo que eso lleva a que
Cuando toca descender, sentimos que vamos en una dirección errónea, que nos estamos alejando de lo mejor de nosotros, que es lo racional, el pensamiento, ¿no? Ya saben, antes decían que el ser humano es un animal racional, que la racionalidad es lo que nos distingue de otros animales, lo que nos hace ser superiores, todas estas ideas, ¿no? Tan cuestionables, pero tan dominantes en nuestra cultura. Y entonces sentimos que al descender estamos avanzando hacia lo más execrable, hacia lo más feo, hacia lo más rechazable de nosotros mismos. Y claro, eso ha tenido el efecto de llevarnos a pelearnos con partes hermosas de nosotros y también eso ha contribuido a causar mucho sufrimiento. Ahora que lo pienso, tal vez esto sea el intento, una de las razones de ese intento original de los relatos de descenso al inframundo que existen en muchas culturas antiguas y tal vez modernas también. Por ejemplo, no sé, en la mitología de Mesopotamia, Gilgamesh pierde un aro y una vara, un báculo, que le habían sido otorgados, yo creo que como símbolos de su realeza, de su potencia, de su virilidad incluso, y él quiere, bueno, se le caen, los pierde y caen al infierno, digamos, de la mitología mesopotámica, y quiere recuperarlos, pero como le tiene tanto miedo a la muerte y sabe que si va ahí probablemente ya no pueda salir o seguramente ya no pueda salir, se quede atrapado en la muerte, entonces manda a su amigo Enkidu, quien efectivamente muere, pero al menos le permiten regresar en espíritu para contarle a Gilgamesh lo que sucede. Y una de las cosas que le pregunta a Gilgamesh es qué pasa con su cuerpo. Y Enkidu le dice, pues el cuerpo está ahí tirado, ¿no? Pudriéndose, echándose a perder, donde quedó. Claro, le cuenta otras cosas también, pero bueno, el chiste es que esto le causa muchísima angustia a Gilgamesh, quien se lanza entonces en búsqueda de la inmortalidad. Aunque bueno, después de muchas peripecias fracasa, regresa a su ciudad, derrotado, quién sabe si transformado, ¿no? Quién sabe si humanizado. Recuerdo, por ejemplo, que hay al menos un erudito en estos temas que dice hoy en día, o bueno, hace poco, que Gilgamesh sí consiguió la inmortalidad que tanto anhelaba, que la consiguió en forma de la fama, que ha preservado su nombre hasta nuestros días. Pienso, en fin, que estos relatos de viajes al inframundo eh, buscan señalarnos que necesitamos desandar, descender, deconstruir, como diría un hoy en día, para poder también seguir ascendiendo, que buscan expresar eh, también de alguna manera lo que no hay, ¿no? Que también eso es parte de nuestra búsqueda. Eso siempre es muy difícil, expresar lo que no hay, creo, porque nuestra mente no está diseñada para eso. Nuestra mente está diseñada para darnos una imagen completa de la realidad, aunque a veces la fabrique de una forma un poco tramposa, digamos, ¿no? Como el punto ciego que todos sabemos que tenemos, más o menos a la altura de la punta de la nariz, un poquito arriba, y que sin embargo nuestra mente no nos lo muestra. La mente rellena ese punto ciego con imágenes de cualquiera de los dos ojos y nos presenta una imagen completa. Es una buena metáfora, me parece, de lo difícil que es para nuestra mente concebir lo que no hay. Tan es así, por ejemplo, que hubo mucha dificultad en la historia de la humanidad para crear el cero, ¿no? La noción de cero en las matemáticas. Incluso hubo muchas civilizaciones avanzadas, diríamos hoy en día, con mucha sabiduría, que no lograron tener la noción de cero o casi no, como por ejemplo los griegos, ¿no? Que sabemos que fueron un milagro en muchos sentidos y sin embargo no tenían la noción del cero. Mm, Me acuerdo de una frase que dicen en la película Amélie, que es el tonto mira al dedo que señala al cielo. Y creo que tal vez estamos nosotros demasiado condicionados y acostumbrados a mirar al dedo y nos hemos olvidado de mirar al cielo. Dice Jalil Gibran en un textito que se titula Crucificado en su libro El Loco, dice lo siguiente: y cuando pendía entre el cielo y la tierra,
alzaron la cabeza para mirarme y estaban conmocionados, pues nunca habían alzado la cabeza. Claro que pensar que el cielo es literalmente el cielo es el mismo error que creer que para seguir subiendo hay que seguir ascendiendo a más montañas o planetas o construir edificios o naves o aviones, cohetes, no sé, cosas así. El cielo en este caso, en este uso de la palabra, también es un dedo que señala a algo que no se puede nombrar, igual que el abismo podríamos decir. Creo que Gilgamesh, por ejemplo, ejemplifica uno de estos tontos en el sentido de la frase, que todos hemos sido, ¿no? Y que probablemente en muchos sentidos seguimos siendo, en cierta medida al menos, que miró al dedo en vez de al cielo. Su aspiración a la mortalidad, cuando más bien tenía que haber mirado hacia lo que no hay, hacia lo que se pierde, hacia lo que falta, hacia la muerte, le impidió probablemente acceder a su humanidad, al amor incluso. Creo que lo mismo sucede, por ejemplo, con Orfeo, quien al querer asegurarse de la permanencia de Eurídice, la perdió para siempre. En fin, creo que podemos hallar esos mismos motivos de diferentes maneras en muchos mitos, muchas religiones, incluso modernos. Y creo que lo que nos están intentando decir es justamente esto, que nos estamos perdiendo por buscar el dedo en vez de aquello hacia lo que apunta, sea con una metáfora de ascenso a la montaña, al cielo, o de descenso al abismo, incluso al infierno. Eh, Dice, por ejemplo, Jalil Gibran en otro textito, también del mismo libro, El Loco, en el fondo de mi corazón me río de tu amor por estas corporeidades, como corporizamos algo en vez de mirar hacia lo que nos señala. Recuerdo también que Sigmund Freud, por ejemplo, el creador del psicoanálisis, colocaba muy simbólicamente como epígrafe de su obra, una de sus obras magnas, la obra fundacional del psicoanálisis, colocaba un epígrafe, una frase, creo que es del mito justamente de Orfeo y Eurídice, que dice algo así como, si no encuentro ayuda en los cielos, recurriré a los infiernos. Porque claro, nosotros como producto de una civilización derivada mucho de pensamiento religioso, hemos tendido a asociar los cielos con lo bueno y los infiernos con lo malo, pero creo que es algo que habría que cuestionar mucho. Creo que en realidad ambas cosas señalan momentos necesarios de nuestro crecimiento personal, y no es que uno esté mejor u otro sea peor, no es que uno necesariamente tenga que ser gozoso y otro sufriente, no, creo que más bien apuntan simplemente a que es tan importante lo que hay como lo que no hay. Es tan importante reflexionar sobre la vida como reflexionar sobre la muerte. Es tan importante pensar con base en todo aquello que conocemos como pensar mirando hacia todo aquello que desconocemos. Y si logramos ambas cosas, podemos tener una experiencia humana mucho más rica y completa. Um, Mucha gente, creo, ha intentado señalarnos hacia algo por medio de alusiones, metáforas, alegorías, relatos, pero la mayoría de las veces, tristemente, nos hemos quedado atrapados en esos imaginarios y los hemos tomado por realidades y nos hemos perdido de lo verdaderamente hermoso, como de esta vivencia más completa de lo que es la experiencia humana, ¿no? De lo que es la vida humana. Claro, ya para ir cerrando, al escribir estas reflexiones no puedo evitar sentir un poco el miedo del hombre que contó a los habitantes de su pueblo cómo era el mar. Es un relato que escuché hace mucho tiempo, no sé si sea real o no, pero nos sirve como analogía. Contó a los habitantes de su pueblo cómo era el mar, con las mejores palabras que pudo hallar, con la esperanza de que les dieran ganas de ir a conocer el mar, como él había hecho. Pero lo único que sucedió fue que ellos creyeron que ya sabían lo que era el mar solo porque habían oído lo que él había dicho, y se perdieron entonces de la experiencia, del esfuerzo por llegar, de todo lo que vivió, de la experiencia de ver el sol, el mar, no sé, todo lo que sucede ahí, ¿no? Y pues se quedaron solo con una vivencia muy parcial, muy mínima, derivada de las palabras de este hombre, y tristemente nunca fueron a conocer el mar.
Me pregunto, al llegar a la cima de la montaña, por ejemplo, ¿cuántos hombres hoy en día elegirían ser parte del momento? ¿Cuántos elegirían el cultivar esa actitud, esa disposición de ser parte del momento en sí mismos para poder llevárselos consigo a todos lados donde fuera? ¿Cuántos emprenderían el descenso con un poco más de serenidad, con más amor y con la determinación de seguir cultivando esa disposición en sí mismos? En fin, ¿cuántos hombres ahí en la cima de la montaña se pondrían a meditar? Muy bien, con eso termino. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo video.